Este día el presidente electo Alejandro Yamatei se mostró preocupado por la ejecución presupuestaria de los ministerios. Dice él que está haciendo piñata los ministros actuales. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Piñata, pero antes los dejo con la nota del día. Alejandro Yamatei sostuvo una reunión con funcionarios del INASIF para conocer las necesidades de la institución, así como sus planes de trabajo. El presidente electo aprovechó para dar a conocer que su equipo ha detectado un exceso en los gastos del Estado, por lo que hizo una petición a la Contraloría General de Cuentas para evaluar un contrato de 630 millones de quetzales en el puerto Santo Tomás de Castilla por la contratación de grúas. Quiero comentarles que el día de hoy hicimos una presentación de una solicitud formal a la Contraloría de Cuentas de la Nación de que investigue el contrato que en forma apresurada por más de 630 millones de quetzales fueron hechas para la contratación de grúas en el puerto de Santo Tomás de Castilla, que implicaría una erogación no solo de 630 millones de quetzales, sino en un plazo de 10 años. Inaudito que lo estén haciendo en forma anticipada en un contrato que vence a finales del año entrante. Yamatei aseguró que le ha solicitado al presidente Jimmy Morales hacer un llamado a sus ministros en cuanto a los gastos que le generan al Estado y les pidió demostrar decencia durante los últimos meses que quedan de su gestión. Hago un llamado en público hoy a algo que le dije al presidente en privado antier. Lo invité a que haga un llamado a sus ministros a la contención del gasto. Que vayan de salida no significa que se matotoseen el presupuesto en cosas que no corresponden. No se trata de hacer piñata con los recursos del Estado, con los recursos de nosotros los guatemaltecos. Hago un llamado a la reflexión al señor presidente constitucional de la República a que le jale el aire a sus ministros y por lo menos demuestren decencia en los últimos meses. Yamatei nuevamente se quejó de que no tiene conocimiento del plan de implementación del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, por lo que existe la posibilidad de revocarlo. Por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Bienvenidos a Sin Filtro, jueves, la etiqueta SF Piñata. ¿De qué estamos hablando? Pues de las declaraciones del presidente electo Alejandro Yamatei sobre el comportamiento de algunos ministerios que preocupan al gobernante electo. De eso hablaremos. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Piñata. Pero para profundizar en este tema, tenemos con nosotros en el estudio, por este lado, a José Andrés Ardón, politólogo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Muy bien, Ben, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y por este lado, Ricardo Barreno, analista político. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, muchas gracias, buenas noches. Bueno, comencemos con las declaraciones del mandatario entrante electo que dice cuidado con lo que está pasando en los ministerios y la ejecución presupuestaria, que a este momento pareciera, dice él, que están haciendo piñata con los recursos públicos. Comencemos por acá, Ricardo. A ver, yo creo que hay de pronto dos cosas. Hay que entender que la administración pública en Guatemala es del siglo XVIII, XIX y tenemos una ciudadanía del siglo XXI, con necesidades del siglo XXI y con dinámicas completamente ajenas a cómo funciona la administración pública. Digo esto porque se entiende en alguna manera cómo la sobresaturación institucional, la incapacidad institucional de una planificación por resultados, de una evaluación o de un monitoreo del proceso y no necesariamente del resultado, nos llevan a hablar justamente a que los últimos años los últimos meses de cada año siempre hay un correr por querer ejecutar el presupuesto, porque al final se ve mal si no se ejecuta el presupuesto. Pero tampoco ejecutarlo casi a su totalidad significa que se esté haciendo un buen gasto. Completamente, y digamos ahí es donde tenemos que entender cómo la administración pública en Guatemala tiene debilidades en cuanto a eso, el sistema público en Guatemala tiene debilidades en cuanto a eso, porque no hay ni controles para monitorear el proceso, sino nada más o únicamente se evalúan los resultados y tampoco hay esos niveles de coordinación interinstitucional ni esa seriedad política para atender a las planificaciones de cada institución. Y por otro lado, el tema que se esté corriendo con la ejecución del presupuesto nos deja ver por un lado esa incapacidad, pero por otro lado, cómo es que se gasta
y ojo que no digo inversión, cómo es que se gasta en Guatemala a nivel ministerial, porque regularmente los ministerios en lo que invierten es en salarios, es en cuestiones... Pero es una cuestión también de modelo del mismo presupuesto que se va más en funcionamiento que en inversión completamente pública. Pero sí preocupa que se esté corriendo ahora por esa inversión o por ese gasto en servicios y no se haya, digamos, eso privilegiado o priorizado durante los meses. Es una falta de control en términos muy generales. ¿Crees que se está haciendo la ley de Hidalgo que le decían? O sea, tonto el que deja algo, están gastándolo todo a manos llenas en este momento. Es que esa es justamente la visión que tienen a nivel ministerial o a nivel de la administración pública. Esa es la lectura de un presupuesto. Lo que no se ejecute se va a ver mal. Y como no se ejecuta, al siguiente periodo fiscal, cuando se pida un incremento al presupuesto o a la asignación presupuestaria, no va a tener coherencia si no hay capacidad de gasto. Entonces, entendemos cómo es que se está corriendo. El problema es que en esos ejercicios de apresurar el gasto se cometen imprudencias, como muy bien y muy atinadamente lo menciona hoy el presidente electo, esa sobreuso del recurso, gasto imprudente y sin ninguna coherencia estratégica al final. José, el mensaje político que envía el presidente electo con estas declaraciones hace una invitación, sí, pero también está preocupado por lo que le puedan dejar en el siguiente periodo. Como no, varios puntos. Yo creo que aquí estamos empezando a ver si es que no, ya hace unas semanas y meses hayamos podido notar la actitud que tiene Alejandro Yamatei, cómo va a gobernar el próximo presidente de Guatemala en los próximos 4 años. Vemos que va a ser un presidente que no se va a guardar las cosas que tenga que decir. En cualquier otro presidente electo no hubiera querido pues tocar esos temas o hablar de esa forma acerca del presidente en funciones. Vemos que Alejandro Yamatei no ha tenido pelos en la lengua al momento de criticar la gestión del presidente actual, mientras está haciendo un proceso de transición único en la historia de nuestro país por la cantidad de meses que están transcurriendo. No es una transición aquella tan amigable, tan de saquémonos la foto, porque hay comentarios de lo que no le parece. Correcto. Yo creo que estamos viendo esa dicotomía de este proceso de transición que ha mostrado pues ser bastante interesante, ¿no? Un primer lado, un Alejandro Yamatei que critica también que no se le está incluyendo en el tema migratorio, en el tema por ejemplo, de las negociaciones con Estados Unidos, pero que a la vez trata de ayudar, ¿no?, a hacer este proceso de transición de la forma más adecuada posible. Incluso creo que esta semana fue que se inauguró oficialmente ese proceso pues más práctico de transición entre el gobierno de Jimmy Morales y el gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces yo creo que sin duda alguna estamos viendo esa actitud que va a tener el presidente electo Alejandro Yamatei con respecto a diversos temas, no guardárselos y a querer hacer las cosas bien, creo yo. Al parecer ese es el mensaje que él quiere mandar en estas semanas, meses que ha tenido ya como presidente electo. Y es que muchas veces se habla que los procesos de transición, más allá del tema técnico que obviamente le tiene que ver a nivel ministerial, también es un pronunciamiento de la política o del posicionamiento que va a tener el próximo mandatario en diversos temas. Ya habló del tema de la ejecución del presupuesto. También Alejandro Yamatei ha hablado, por ejemplo, de política exterior. Ahora, centrémonos en el Congreso de la República, en donde ya se está comenzando a discutir la aprobación del proyecto presupuestario del próximo año. Un proyecto presupuestario que va a financiar los programas y las promesas que quiere cumplir la siguiente administración. ¿Cuál va a ser el papel que va a tener el equipo de Yamatei en esa aprobación donde no tiene representación parlamentaria? Yo creo que por eso es la virtud de la transición. Justamente estamos en una etapa de transición en donde en condiciones normales debería haber una comunicación fluida, una coordinación entre los entrantes y los salientes. Y digo normales porque hoy estamos hablando justamente de un gasto indebido del presidente constitucional, seguimos hablando de obras sobrevaloradas o supuestas sobrevaloración en obras como el paso de Chimaltenango. Digamos, hay distintas crisis que vienen a complicar esa comunicación y ese nivel de liderazgo y de coordinación que deberían haber entre los entrantes y los salientes. Sin embargo, sí es importante mencionar que al final de cuentas no debemos olvidar que por un lado, a nivel legislativo, que es donde se va a discutir los alcances reales, o se va a evidenciar los alcances reales que tenga el Ejecutivo en el 2020, tiene una particularidad bien importante, y es que aunque el partido Vamos
el de Alejandro Yamatei, logra alrededor de 25 diputaciones, si estoy recordando bien, tiene una bondad adicional, y es que de pronto, y no es una fuerza parlamentaria importante, pero sí tiene la oportunidad de saber utilizar en términos positivos a los 105 diputados que más o menos son de primer ingreso, digamos, a los novatos parlamentarios que vienen con aquellas lecciones aprendidas, esperemos, de que el reñir con la ciudadanía únicamente les va a generar un desgaste, que hacer una legislación regresiva únicamente les va a hacer perder su credibilidad, que el no atender problemas relevantes únicamente los va a complicar en su desarrollo parlamentario y comprometer incluso con la legalidad de sus acciones. Sobre todo si están pensando en una carrera parlamentaria de unos Sobre 3, todo 4 si están pensando que es más o menos las dinámicas guatemaltecas y del sistema legislativo normales. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante para el presidente electo, y no olvidar, al final de cuentas, José lo decía muy bien, esto se reduce a una estrategia política de negociación, de cabildeo. Lo que está haciendo el presidente electo es justamente tener una línea discursiva de alejarse, de criticar, de tomar postura de lo que está haciendo el señor Jimmy Morales, porque recordemos que Jimmy Morales tiene niveles de credibilidad muy bajos. Y entonces apoyar lo que estuviera haciendo le generaría un desgaste inicial innecesario a Alejandro Yamatei. Entonces me parece que esa estrategia política que está teniendo a nivel discursivo también lo puede llegar a tener a nivel parlamentario. Con esto cierro la idea, principalmente porque aquí hay que entender dos cosas. Se está discutiendo presupuesto, que es importante, pero si desde el Parlamento, desde el Congreso se quiere tener capacidad de acción, de movilidad y de negociación, va a ser importante que también atienda a junta directiva, por ejemplo, a comisiones de trabajo. Esa es una elección que ya se está moviendo. Se va en paralelo, se hace todo en paralelo. Se hace al mismo tiempo. Hablamos de los discursos que alejan al presidente electo Alejandro Yamatei de las acciones de la administración actual, pero ¿qué pasa con los silencios? ¿Qué significa un silencio en este momento? ¿Es apoyar algo? ¿Es no querer entrar en algún tipo de polémica con la administración actual? A ver, yo creo que el gobierno de Yamatei, el próximo gobierno, al tener tantos meses, está en una situación de cierta vulnerabilidad o de cierto poder y vulnerabilidad. Hablar acerca de todos los temas te va a generar desgaste también. No has ni empezado a gobernar y ya te están pidiendo tu opinión en temas controversiales. Entonces yo creo que ahí la estrategia ha sido opinar de aquellos temas que verdaderamente me importan o aquellos temas en los cuales yo puedo empezar a tener incidencia. Pero yo creo que Yamatei o el gobierno o el partido Vamos reconoce que hay ciertos temas que simplemente no tienen control en la actualidad y prefieren alejarse un poco de esas discusiones. Pero sin duda alguna yo creo que la incidencia va a estar más que todo en el tema del presupuesto, que tengo entendido que ya han hecho negociaciones el partido o el próximo gobierno para determinados renglones, determinados puntos que quieren... Unas modificaciones que están proponiendo. Que quieren empezar a adelantar, ¿no? Han estado adelantando varios temas que yo creo que es muy importante. Yo creo que la transición lo tenemos que ver de una manera bastante neutral, sin calificativos, sin decir, pues, es bueno o malo que el gobierno actual está haciendo una transición. Yo creo que va a servirle al gobierno próximo a saber qué estados le están heredando, se podría decir, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas en las cuales puede empezar a trabajar. Pero sin duda alguna la situación se ha prestado a que el gobierno, incluso ciertos ministros o ministerios no han sido nombrados públicamente o privadamente, no lo sabemos. No ha dicho nombres, digamos, por ejemplo, Gobernación, que dice que ya lo tiene, pero que no lo va a dar a conocer aún. Correcto. ¿Por qué? Pues puede que sea una decisión polémica, que no quiere empezar a sufrir el desgaste 2-3 meses antes de que empiece a gobernar. Entonces, yo creo que esa estrategia o esa línea de comunicación la han manejado relativamente bien en este periodo que hemos, un poco más de un mes que llevamos ya de transición. Creo que han sabido manejar muy bien su línea estratégica. Bueno, vamos al corte, regresamos con más de este tema, las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, que causan siempre, reacciones a todo nivel. Volvemos luego de la pausa.
Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Piñata. Estamos hablando de las declaraciones del presidente electo Alejandro Yamatei sobre la ejecución del presupuesto y sus preocupaciones de cómo van a quedar las arcas del Estado para el siguiente periodo. Otros temas que también ha mencionado el presidente electo durante esta semana, ha hablado de política exterior, como les hacía referencia en el bloque anterior. Él dice que va a plantear una política exterior diferente a la del presidente Morales, y también en el tema de si no se quiere situar ni en un bando ni en otro, simplemente dice, pasen la página. Como hablábamos y como decía José, son temas en donde, bueno, va a dar de qué hablar y va a provocar reacciones. Ricardo. Sí, pero digamos, justamente saber, parte de un buen político es saber medir los tiempos y cuándo hablar y cuándo callar y por cuánto tiempo. Y yo creo que al final, en este momento, no esperaríamos que un Alejandro Yamatei se pronuncie de manera tan abierta, tan concreta en cuanto a temas como la presencia de una comisión contra la corrupción o qué va a ocurrir en eso, porque recordemos que hay otros actores que se están llevando todo el desgaste político. El presidente Morales continúa haciendo mención de eso en sus discursos desde el Congreso de la República. Se continúa haciendo eco a la fiscalización, a no sé ni cómo llamarlo, esos esfuerzos de intentar, de revisión, digamos, porque no existe ni siquiera un antecedente, no hay cavidad legal para ello, pero están intentando hacer también esos esfuerzos para revisar lo que hizo con los fondos la CICIG en su momento. Entonces, todo ese desgaste político se lo están llevando los actores ya desgastados, los actores ya deslegitimados en la política y de los que la ciudadanía no confía. El mayor desafío va a ser, hoy por hoy, digamos, es válido en una etapa de transición, creo yo, que el presidente electo mencione que no está de acuerdo con el proceso de negociación en materia de migración. El desafío va a ser que ya tomó una postura en contra de lo que se hizo. Y si no propone algo distinto, algo concreto, pues si de pronto, como se dice, ahí sí puede haber desgaste. Ahí puede haber un desgaste y puede ser incluso... yo escucho una frase muy recurrente: por querer ser la estrella va a resultar siendo estrellado. Entonces, si en este momento no tiene claridad de que la migración se tiene que enfocar desde otro punto de vista y cómo lo va a hacer, me parece que cuando ya sea el momento de hablar abiertamente y de escribir con peras y manzanas cómo lo va a hacer, si no lo hace, me parece que ahí va a haber una complicación bastante importante. Y un elemento adicional que no se discute, pero creo que le puede dar sostenibilidad a la gestión de Alejandro Yamatei, y que no tuvo la capacidad la gestión de Jimmy Morales. Si hacemos una rápida revisión de los planes de gobierno, de las propuestas políticas de los partidos en este 2019, independientemente de las viabilidades, de los enfoques que tenían, sí era importante ver cómo en su mayoría todos se enfocaban o entendían la claridad del poder local y de su fortalecimiento. Y ahí me parece que puede tener una capacidad de negociación Alejandro Yamatei muy importante, porque de ahí es donde, a través del sistema de consejos de desarrollo, por ejemplo, le puede dar sostenibilidad a cualquier acción que desde la vicepresidencia se pueda realizar, que desde el legislativo, en coordinación con gobernaciones departamentales y con los alcaldes y con los diputados distritales, pueda llegar a generar sostenibilidad. Porque lo que hay que buscar ahora, ya entendemos una línea discursiva de Alejandro Yamatei diciendo de que se está usando el recurso de manera no estratégica. Pues entonces lo que esperamos en 2020 es que haya claridad y estrategia en eso. Uno es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras, dirían por allí. Este posicionamiento que está tomando Alejandro Yamatei en el tema de migración, en el tema de la Comisión Internacional, en el tema también de la política exterior que ha impulsado esta administración, nos da a entender que entonces él tomaría acciones concretas desde el 14 de enero de manera diferente. ¿Qué tanto se puede cumplir eso? Recordemos, ya no está en campaña, ya es un presidente electo. Sí, a ver, yo creo que también le hace falta un poco ese shock de realidad, entrar a ser presidente ya en funciones, ya cuando te toca sentarte con Estados Unidos, ya cuando te empiezan las llamadas, ya cuando te empiezan a visitar. Y yo creo que sin duda alguna el acuerdo, pues muchos lo hemos criticado, no fue un acuerdo necesariamente benevolente para nuestro país. O bien negociado, digamos. O bien negociado, incluso Digámoslo también. El Salvador pues pasa por un proceso bastante similar con Estados Unidos y firma un acuerdo
relativamente similar. Entonces yo creo que el presidente Alejandro Yamatei, el presidente electo Alejandro Yamatei, todavía no ha dimensionado la dificultad o lo difícil que es negociar un acuerdo que le traiga beneficios a Guatemala cuando estamos en una situación sin duda alguna pues desbalanceada o donde pues existe mucho más poder de parte de Estados Unidos que de parte de Guatemala. Entonces yo creo que esos retos en política exterior solo los va a conocer una vez esté adentro, porque no es lo mismo lo que te cuentan o lo que tú quieras hacer a cuando ya te sientan en la mesa y te básicamente obligan a firmar determinados acuerdos. Sí, las presiones que sufre un presidente en su gestión, digamos. Por supuesto, yo lo que aplaudo tal vez es que la tiene un poco clara, un poco más clara, creo yo, que el gobierno actual. Creo que tiene una línea mucho más definida con respecto a su política exterior. Está siendo muy honesto, al parecer, bastante claro, no está ocultando su incomodidad con determinadas decisiones, por ejemplo, el tema de Suecia, el tema de la Unión Europea. Entonces yo creo que sí, sin duda alguna, Alejandro Yamatei creo que tiene un poco más claro el tema de política exterior y, por supuesto, del dicho al hecho hay un gran trecho y sin duda alguna ya cuando empiece a gobernar se empezará a dar cuenta de las dificultades efectivas que tiene tomar esas decisiones a nivel internacional. Entonces yo creo que sí, vamos a ver si lo incluyen de cierta forma en la política exterior guatemalteca en estos próximos meses. Pareciera ser que no. Parece ser que el gobierno de Jimmy Morales quiere concluir sus decisiones polémicas a propia mano sin incluir al próximo gobierno. Entonces, sin duda alguna, va a tener pues unas dificultades al momento de arrancar y volver, si es que quiere darle vuelta a la política exterior guatemalteca los últimos meses o años. Pero entonces ahí sí, en ese punto, sí Alejandro Yamatei debería mantener esa postura de no me están incluyendo, no estoy tomando decisión, no estoy participando porque será algo que desde el 14 de enero tendrá que decir, esto no es algo que yo le di el visto bueno o le di luz verde. Sí, por eso es que las negociaciones en materia económica van a ser importantes, porque en la medida en que la chamarra cubra más, por decirlo de alguna forma, va a tener mayor capacidad de acción y de incidencia. Lo particular de este proceso de transición es que, por un lado, la línea discursiva, y lo repetimos, está siendo contrastante en cuanto a las decisiones de Jimmy Morales. Están siendo claras, digamos, a pesar de que son temas incluso polarizantes, como el tema de corrupción, de la CICIG específicamente. Y a pesar de ello está siendo claro en cuanto a eso. Pero yo creo que con esa claridad y con esa apertura o a ese posicionamiento viene un elemento que puede generar, si no se sabe mediar de manera adecuada, un desgaste mayor, y es que creo que se está generando, no sé cómo lo sentirán acá o en casa, se está generando una expectativa bastante fuerte de cara al 14 de Eso también puede correr en contra. Eso puede correr en contra si en este tiempo de transición no se realizaron las negociaciones democráticas adecuadas o no se entra con la capacidad administrativa suficiente o no se encuentra o no se entra con el apoyo parlamentario adecuado y con la base municipal bien estructurada, porque entonces las expectativas, y fue lo que pasó más o menos, recuerdo yo, en el 2016 con Jimmy Morales, se generaron tantas expectativas y al final nos dimos cuenta que el sistema continuaba respondiendo y continúa respondiendo a intereses muy puntuales. Entonces el mayor desafío o un desafío adicional va a ser saber manejar esos niveles de expectativa que yo creo, o al menos percibo, se están incrementando. Hay que tener cuidado con la expectativa también que se genera, o sea, este entusiasmo de algunos sectores, optimismo de otros, y otro sector que le da el beneficio de la duda al equipo de Alejandro Yamatei puede correr en contra si no se cumplen con todas las cosas que él está en este momento pautando como prioridades. Hay que reconocer que Yamatei va a entrar con un gobierno bastante débil, con 16, 17 diputados. Estamos hablando que tiene un tercio de lo que tiene el Partido UNE y tiene el 10% del Congreso. Es decir, sí va a entrar en una situación desfavorable, hay que reconocerlo. Tiene el 10% de las alcaldías también, más o menos, tengo entendido. Entonces, yo creo que va a depender mucho de la capacidad de liderazgo que tenga Alejandro Yamatei en lograr esos consensos, en lograr convencer a las distintas autoridades y distintos funcionarios
que ciertas cosas o ciertas medidas polémicas, porque creo que va a empezar a tomar medidas polémicas y él creo que él mismo lo ha reconocido, que son en beneficio del país. Son decisiones difíciles y va a necesitar consensuar muchos actores importantes. Entonces yo creo que dependerá mucho del liderazgo, que yo creo que ahí sí podemos hacer una diferenciación entre la situación de este gobierno, que entró muy similar, desfavorable en el Congreso, desfavorable pero en con alta alcaldías. expectativa de la ciudadanía. Sí, con altas expectativas, pero yo creo que tal vez esa es una pequeña distinción que puede existir con respecto a Alejandro Yamatei. Esperemos que pues logre hacer las cosas bien, porque creo que nos conviene a todos los guatemaltecos que los gobiernos sean exitosos hasta cierta medida, ¿no? Pero sin duda alguna dependerá mucho del liderazgo que pueda ejercer el presidente electo. Bueno, es momento de una pausa, regresamos con más de este tema. SF Piñata, volvemos. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Piñata. Estamos hablando de los comentarios del presidente electo en torno a la ejecución del presupuesto de los ministerios, pero también en otros temas. Se une a la conversación Luis Miguel Reyes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, comencemos con, démosle la palabra a Luis Miguel. El tema del presidente Alejandro Yamatei, ya has escuchado las opiniones de los analistas. ¿Qué está haciendo? ¿Se está distanciando de la gestión de Jimmy Morales? ¿Está llamando a prender las alarmas de lo que puede en los próximos meses de su gestión complicársele si se le dejan las arcas del Estado en una mala situación? Sí, bueno, ese es el primer paso. La otra es la discusión del presupuesto en sí, ¿verdad? El nuevo presupuesto, pero lo que pasa es que yo creo que Yamatei ahorita está en una fase, primero que es una fase nueva, ¿verdad? Nunca habíamos tenido una transición tan larga como esta y eso complica las cosas porque pues claramente va a haber un proceso de desgaste en este tiempo. En ese sentido creo que Yamatei y su equipo lo ha estado manejando bastante bien, o sea, han tratado de tener comunicación con la prensa de forma directa, de forma clara, a través de espacios controlados por ellos, ¿verdad? Que son conferencias de prensa donde claramente pueden tirar los mensajes que quieren y los mensajes me parece que han sido los correctos, ¿verdad? Como bien decías, distanciándose del gobierno de Jimmy Morales, especialmente con aquellas decisiones que le parecen incorrectas, como el tema del plástico, también con el tema de la relación con la cooperación internacional y con Europa principalmente, a través del tema de la Embajada de Suecia, donde también Yamatei dijo que iba a mejorar la relación que tenemos con los países europeos y la cooperación internacional, y luego otros temas que son más relacionados a Congreso, como el tema de la comisión para investigar a la CICIG, donde también se ha mostrado contrario. Entonces creo que los mensajes de Yamatei han ido en el camino correcto. Lo que pasa es que él tiene una disyuntiva importante, me parece. ¿Cuál es el dilema de Yamatei? Para mí es que hay dos vías que puede tomar su gobierno. Una es la vía más macro, que es la de un gobierno reformista o la de un gobierno que empuje ciertas reformas, hablando de reforma al sistema de justicia o reforma a la ley de contrataciones, que digamos, hay cierto clamor por eso ahí, y donde digamos Jimmy Morales la tenía mucho más fácil, porque él entra con mucho más empuje, el ímpetu de la plaza, la gente pedía estas reformas y además había un Congreso dispuesto a las reformas, entonces había como espacio para eso. Yamatei no lo tiene tan fácil. Y por otro lado está el espacio como de micromanejar los problemas del país, que es tema de infraestructura, tema de presupuesto, que es, digamos, el tema de hoy, y otras cosas donde se puede complicar, porque ahí es donde, claro, va a llegar a ver cómo dejó el gobierno la administración anterior, la situación, y es donde dicen, que es lo común, que destapan una olla y les explota por aquí una cosa, destapan otra olla y les explota otra cosa, porque la situación de la administración pública es realmente lamentable. No es algo de este gobierno, es algo que venimos arrastrando de varios gobiernos y es muy difícil tratar de enderezarlo en 4 años, no digamos en los primeros meses de gobierno. Bueno, el presidente se puede enredar entre lo importante y lo urgente. Hablan de temas como reforma al sector de justicia, la aprobación de una ley de servicio civil para ordenar el Estado, reformas a la ley de compras y contrataciones para que haya un punto medio en donde haya transparencia pero que no sea tan rígida, pero son temas, como menciona Luismi, macro, en donde varios sectores están de acuerdo, pero que son muy difíciles de impulsar en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar también con el otro escenario? ¿Se va a convertir Alejandro Yamatei en una especie de bombero apagafuegos de pequeños conflictos en donde quiera se produzcan?
se le pueden pasar 4 años tratando de componer él mismo cada una de estas pequeñas situaciones. ¿Cuál debería ser la postura de la administración? Perdón que interrumpa, para mí ese es el problema, que es que a lo mejor si no se hacen las reformas importantes en temas básicos como ley de compras, en temas básicos como servicio civil, a lo mejor no se puede enderezar el Estado. O sea, a lo mejor se va a topar con una pared que no le permita llegar para ningún lado y va a ser otro gobierno más que fracase, ¿verdad? Suponiendo que tiene las mejores intenciones, y esperemos que así sea. Y lo que se ha visto hasta ahora no dice lo contrario, digamos. José, ¿cómo le va a entrar el presidente con este dilema de lo importante y lo urgente? Pues tiene los primeros 100 días, que suelen decir que son cuando más empuje tiene cualquier presidente. La famosa luna de miel que le dicen. Sí, cabal. Yo creo que tiene que ser muy claro, ¿no? El día que asuman, el 14 de enero a las 14 horas, tiene que dejar claro cuáles van a ser sus prioridades en los primeros meses. Y yo creo que si las deja claras y todos nos enfocamos en 2 o 3 temas que se van a tocar, que se van a reformar o que se van a impulsar en los primeros 6 meses o en el primer año, creo que todos podemos estar pues un poco más atentos a presionar si es que se necesitan esas reformas. Yo creo que eso va a ser clave, que sea claro, que sea conciso, que sea transparente, creo yo, porque ese es uno de los errores que cometen muchos gobiernos o muchos presidentes, es no ser claros y no ser transparentes con lo que quieren hacer o con el objetivo o la visión que tienen en su gobierno, y aprovechar esos 100 días que tiene el beneficio de la duda, se podría decir, para hacer esas reformas que le permitan hacer un buen gobierno, porque hay que reconocer que hay un problema estructural dentro del Estado que impide que se puedan prestar buenos servicios, que se puedan hacer buenas inversiones y demás. Entonces yo creo que la tiene que tener clara. Si la tiene clara, ya avanzamos lo suficiente, creo yo, para que en el primer año se puedan hacer cambios importantes a la estructura del Estado, que pues serán su gobierno o no será, pero que nos conviene a todos, que exista un mejor Estado, que se hagan reformas, como ya mencionaba Luis Miguel, de contrataciones del Estado, de servicio civil. Yo creo que ya es innegable, urge, ¿no? Tengo entendido que se iba a presentar esta semana, si no estoy mal, sí, el censo de empleados públicos. Finalmente. Sí, por fin también. A ver si no en ese también sale también va a salir. Sí, bueno, son solo 200 funcionarios públicos. Y yo creo que la oportunidad que tiene Yamatei no podría ser mejor. Ya tiene un censo que no habíamos tenido en 16 años. Claro. Va a tener un censo público que creo que nunca habíamos tenido de esa forma. Entonces yo creo que tiene las herramientas para hacer cambios importantes. Que las sepa aprovechar, pues ya son otros 20 pesos, pero las va a tener en esos 3 primeros meses o 6 primeros meses del año. Que sepa priorizar. Entonces acá como vemos este dilema, esta dicotomía que va a tener el presidente entre atender lo urgente y lo importante. Yo creo que hay que tener claridad de que, incluso yo me iría a una discusión una discusión adicional. No podemos hablar de atender lo prioritario, no podemos hablar de atender lo urgente si justamente no ordenamos la casa. Y la casa se ordena, reforma a la ley de contrataciones, de compras y contrataciones, reformas a la ley de servicio civil, reformas a la trilogía de leyes, para generar condiciones desde lo municipal hasta lo institucional que luego ya puedan generar sostenibilidad en las acciones que vaya a generar la presidencia. Yo esperaría ver un primer año 2020 de reformas, un año de reformas políticas, y que creo que el elemento que va a poder impulsarlo va a ser una ya de cajón, que es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Recordemos que la ley electoral establece que una mesa de actualización y de modernización. Entonces, esa me parece que puede llegar a despertar el interés multisectorial para entender la importancia de reformar leyes adicionales. ¿Cuál es el riesgo de todo ello? Recordemos que al final de cuentas el primer año, 2020, puede ser un año de reformas políticas, pero también puede ser un año de inestabilidades políticas. Se viene, en marzo más o menos, se viene la renovación de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Eso, por la naturaleza en la que se conforma, es más política. En medio de esta actualización. En medio de esa actualización o de esas expectativas de reformar ley electoral, se puede venir eso. Y esa renovación muchas veces es más política que técnica y cae de nuevo en un Congreso de la República. ¿Qué otra crisis veo yo venir? Recordemos que ya desde El Salvador se está cada vez dándole más fuerza a esta
CICIES le llamaron en su momento, que yo no dudo que por los alcances y por las dinámicas de la corrupción pueda también involucrar a actores de la política nacional. Entonces vamos a tener una agenda de justicia y de blindaje a la justicia que puede ser un riesgo en el 2020. Otro elemento adicional, recordemos que se vienen alrededor de 11 partidos políticos en proceso de cancelación, que no se van a cancelar en enero, pero yo sí veo durante el transcurso del 2020 la cancelación de estos partidos. ¿Y por qué eso me preocupa? Porque la ley orgánica del Congreso ahora establece que un diputado independiente, si le suspenden su partido, por ejemplo, pero de entrada, de nuevo, las condiciones que se pusieron en cuanto a si se era tránsfuga independiente, por voluntad o por obligación, etcétera, no van a permitir, al menos en el 2020, tener la claridad de si estos diputados, que no son menores, en términos de cantidad, van a poder dirigir comisiones de trabajo, por ejemplo, conformar o presidir junta directiva o conformar junta directiva. Entonces eso también reduce las capacidades de un ejecutivo liderado por Alejandro Yamatei para generar lo que yo creo que debería de caracterizar 2020, reformas políticas. Okay. Lo que está diciendo Ricardo es que la agenda reformista de Alejandro Yamatei, si él tiene la intención de impulsarla, está cuesta arriba con todos estos elementos que se están negociando o se van a negociar en el próximo Congreso. Y hay otros elementos peores que creo yo complicarían más la cosa si se decanta por una agenda reformista, y es el cómo y el qué, ¿verdad? El cómo es porque no tiene una bancada lo suficientemente grande, y no solo es por el tamaño, digamos, es la tercera bancada más grande del Congreso, pero aún así es una bancada pequeña que tiene que negociar con, creo que son 19 bancadas, 18 bloques, bancadas más, 18 bloques. 18 bloques más, entonces eso le complica la situación. Y la otra es que tiene una bancada de diputados inexpertos. Pero la mayoría de sus diputados, si no es que todos, son nuevos, jamás han estado en el Congreso, no saben cómo se maneja, o sabrán de una forma muy, a lo mejor anecdótica, o por haber escuchado, haber estudiado el tema, me imagino que se estarán preparando. Entonces eso complica también la situación del manejo dentro del Congreso. ¿Cómo van a liderar una agenda de reformas desde el partido oficial si no tienen ese liderazgo? A lo mejor van a tener que depender del liderazgo de otros partidos más, sí, por ejemplo la UNE, que es una bancada que tiene experiencia en esos temas, a ver si la UNE quiere hacer una oposición más digamos más benigna y tratar de llevar estas reformas a discusión, que de hecho la UNE fue quien lideró algunas de estas reformas en 2016 y ya vemos que tampoco salieron tan bien. Entonces hay que ver cómo esto se maneja. Y ahora la otra cosa es el qué, ¿verdad? Porque tampoco hay propuestas, en algunos temas sí, pero ¿cuáles son las propuestas para reformar la ley de contrataciones, por ejemplo? ¿Quién las tiene? ¿Quién las está discutiendo? ¿Cuáles son las propuestas para reformar nuevamente la ley de partidos políticos? O reforma la ley de servicio civil. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿En dónde se están discutiendo? Hay algo por ahí, pero estarán ya en el Congreso. El Congreso estará empapado del tema. Son discusiones que van a llevar mucho tiempo y que mientras tanto tiene que haber un gobierno que trate de manejar más o menos el barco sin que se le vaya por el despeñadero, ¿verdad? Que es lo que ir apagando incendios en el camino, claro, mientras trata de es un problema. O sea, yo digo, no la tienen fácil, o sea, es una situación bien complicada la que estamos entrando. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. El primer tema fue pues las declaraciones del presidente electo Alejandro Yamatei. Vamos al tema de las conclusiones rápidamente antes de abordar brevemente el segundo tema. José, ¿cuál es la conclusión de estas palabras del presidente electo y lo que podemos esperar de este proceso de transición y de las, como tú mencionabas, críticas que hace a la administración actual? Por supuesto, solo añadiendo un pequeño detalle con respecto a lo que mencionaba Ricardo, yo creo que al próximo gobierno le conviene que cancelen a todos esos partidos políticos. Estamos hablando de que serían mayoría legislativa, 86 diputados los que se quedarían independientes, y obviamente negociar con diputados independientes puede que incluso sea más fácil que tratar de jalar a diputados de otras bancadas reconociendo que no se pueden cambiar de partido. Entonces, claro, la imagen que vamos a tener del próximo gobierno en el legislativo probablemente no va a ser correcta, porque vemos 16, 17 diputados, pero en realidad puede que sean más
los que sean afines al gobierno, pero simplemente no lo podemos medir porque no se pueden cambiar de partido político. Entonces, hay que ver las votaciones. Sí. ¿Cómo irán votando por cada uno de los temas? Va a ser más difícil, ¿no? Porque antes era más fácil, solo se cambiaban de partido y uno ya sabía cómo iba a quedar la matemática. Cómo iba a quedar la mate en el Congreso. Ahora no lo vamos a saber. Entonces, puede que haya muchos diputados pertenecientes a bancadas que le rindan pleitesía al gobierno actual y no lo sabremos. Y con respecto a lo que mencionabas, pues vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de transición que se inauguró esta semana. Hay que estar pendientes, tengo entendido que van a ser determinadas mesas para poder pues dialogar acerca de determinados temas. Hay que estar pendientes, vamos a ver si el gobierno actual empieza a tomar decisiones aún más polémicas, como, no sé, estado de sitio, por ejemplo, que ya se están considerando en otros municipios. Esas son decisiones, sin duda alguna, que creo que Alejandro Yamatei criticaría bajo esa misma premisa que está diciendo que están haciendo piñata los recursos con determinados recursos. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes específicamente en ese proceso de transición y velar porque sea un buen proceso. Ricardo. Yo creo que hay dos cosas. La primera, el gobierno entrante tiene que entender que debe de comunicar para esas 8 de cada 10 personas que no les interesa la política, según estudios de cultura democrática. ¿Y cómo se comunica a esas 8 personas que no les interesa? Pues se comunica con acciones, al final de cuentas. Y ahí es donde viene, digamos, la otra conclusión. Yo creo que va a ser muy importante que continúe tomando postura, distanciamiento o acercamiento, dependiendo de cómo se vaya considerando el tema, de lo que está haciendo la gestión actual. Pero con la claridad de que hoy por hoy vemos en desde distintos bandos, desde distintos sectores, un intento por debilitar todavía más las distintas instituciones. Esfuerzos por debilitar la credibilidad de actores importantes, esfuerzos por entorpecer agendas de desarrollo a través de mecanismos ilegales, usando las instituciones. Entonces me parece que en la medida en que el gobierno de Alejandro Yamatei pueda saber utilizar a su favor las crisis que están ocurriendo ahora, me parece que va a llegar con un nivel de desgaste menor. Ya lo hablábamos, esta transición tiene esas particularidades, esos riesgos, y en la medida en que con ese menor desgaste y con una capacidad de negociación bastante precisa, me parece que va a poder tener mayor capacidad, mayor libertad, mayor desenvolvimiento vuelvo a insistir, en un 2020 que yo esperaría que sea un año de reformas políticas. Si no, no se puede hablar de fortalecimiento en todo sentido. Sí. Bueno, yo esperaría que digamos, hoy que se inaugura ya oficialmente el proceso de transición, eso mantenga ocupado al presidente Morales y a su gabinete y dejen ya de decretar cosas y que se dediquen ya más a un proceso de transición más serio, que dejen la confrontación, y que Alejandro Yamatei que siga con esos buenos mensajes de expresar su opinión clara y directa cuando algo no le parece. Yo no creo que sea bueno que esté en una constante confrontación con el presidente Morales ahorita que está en esta etapa de transición, pero sí es bueno que él se exprese y diga claramente, más o menos indique para dónde va a irse con las decisiones erradas, y que son muchas las que ha tomado el presidente Morales a lo largo de su gobierno, y especialmente en estos últimos meses, que han sido, me parece, tal vez los más conflictivos, bueno, no los más conflictivos, pero tal vez los más complicados de este gobierno, porque parece que se quieren ir dejando un mal sabor de boca, ¿verdad? Bueno, pasamos brevemente a este tema del cierre. Hoy ya se iniciaron las audiencias de la comisión encargada de revisar lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ya se escucharon 2 de los casos de agraviados. Se espera también el lunes escuchar a otros afectados. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Congreso de la República? Al parecer los diputados están corriendo también con esta comisión porque el mismo Ministerio Público ha presentado un amparo porque dice se está vulnerando la independencia del Ministerio Público. José, ¿cómo va a desarrollarse esta polémica audiencia de la Comisión Anti-CICIG? Pues que hay mucha incertidumbre, ¿no? De si primero, si es legal o no es legal, si está el Congreso de la República facultado a hacer ese tipo de investigaciones, se podría decir. Pero yo creo que podemos hablar un poco también del fondo, ¿no? Del fondo de lo que está tratando de hacer esta comisión, sin importar quiénes la conforman, que sin duda alguna creo que hay muchos diputados que son cuestionables dentro de esa comisión, reconociendo también que probablemente la intención, y no reconociéndolo, yo creo que está bastante claro la intención, que es probar que la CICIG cometió abusos o cometió errores
que afectaron pues, a determinadas personas en determinados casos. Yo creo que es importante siempre hacer un buen análisis y una reflexión de qué fueron las instituciones u organizaciones o comisiones, en este caso la CICIG, al momento de irse, cuál fue el legado que hicieron. Yo creo que sin duda alguna todos aquí podemos estar de acuerdo en que se cometieron errores, en que la CICIG no fue perfecta, en que hubo personas que sufrieron determinados problemas producto de acciones equivocadas de la CICIG. Yo creo que es prudente y yo creo que es importante tenerlas claras. Yo creo que si el trabajo de la comisión se enfoca en eso, no suplanta las funciones, porque no lo está haciendo tampoco, no está suplantando necesariamente las funciones ni de juez, ni de parte, ni de acusador, ni demás. Yo creo que podría ser un ejercicio interesante y vale la pena mucho los detalles, ¿no? El diablo está en los detalles y ver efectivamente qué es lo que está haciendo esa comisión, porque si rinde después un informe que recopile las declaraciones o testimonios que están recibiendo y se lo presenta se lo presenta al Ministerio Público, lo presenta al público, no veo yo por qué estaría cometiendo algo fuera de sus funciones esta comisión. Bueno, yo sí veo por qué, perdón, ¿puedo interrumpir? Yo sí veo que hay varios problemas. Primero, la Constitución es clara que el Congreso puede crear comisiones para investigar, pero también hay una anotación importante, que son temas relacionados a la administración pública. O sea, relacionados al Ejecutivo y a la ejecución del presupuesto, por ejemplo. Entonces, ahí es donde... No a la justicia. Y ese es un tema importante. El Congreso no puede meterse en temas relacionados a la administración de la justicia. Y, digamos, entrevistar personas que han sido imputadas en casos de la CICIG para preguntarles cómo les fue, cómo los trataron aquí. Ese es un tema que compete solo al sistema de justicia. Y el sistema de justicia tiene sus propios pesos y contrapesos adentro del sistema para poder tratar estos temas. Y ahí lo vemos, hay casos de CICIG que se han topado en el sistema de justicia, donde las personas han resultado inocentes, casos donde ya tenemos condenas. Entonces yo creo que hay condenas, me refiero en contra de los acusados, y aquí yo creo que lo que tenemos que estar claros es que esta comisión lo único que quiere es tratar de manchar el trabajo de la CICIG. Sí se están entrometiendo en el sistema de justicia y en el trabajo del Ministerio Público, lo cual no les compete de ninguna forma, y aquí lo que se está vulnerando es la separación de poderes y por lo tanto la república en la que pretendemos vivir. Digamos que el análisis y la reflexión del legado de CICIG creo que es un ejercicio sano para todos los sectores. Ahora, lo que es controversial en este momento es quién lo está encabezando, digamos. Vamos por acá. Y a ver, por eso yo he mencionado en los bloques anteriores que hay esfuerzos por debilitar las instituciones y por contravenir estos contrapesos tan sanos en una república, digamos. Justamente yo coincido con mi estimado en cuanto a que no es competencia del Congreso hacer este tipo de ejercicios de fiscalización, de auditoría. Francamente yo no sé cómo llamarlo, porque es competencia de la justicia, y la justicia reflejada en un ministerio público. Hay que reconocer, pues de pronto el ministerio público tampoco tiene condiciones suficientes para ello, pero hay que ser respetuosos de la división de poderes. Es que eso es lo más importante. Un legado importante de la CICIG fue justamente el legado contractual, digamos, era delegar competencias, fortalecer instituciones nacionales, pues eso y de pronto se puede discutir, pero un legado social que no fue medido a nivel contractual, digámoslo de una manera, fue justamente el nivel de sensibilización ciudadana que generó la importancia de discutir sobre la justicia, de discutir sobre el fortalecimiento de las instituciones, de entender que un actor por sí solo no va a salvar a la democracia como tal. Y es eso lo que estamos discutiendo hoy en día. El problema es que dentro de ese proceso de sensibilización y de delegación de competencias se fueron destapando tantos casos que involucraron actores que hasta hace algunos años pensábamos que eran intocables, o porque tenían inmunidad no se podían ni siquiera investigar o discutir sobre ello. Y uno de ellos es el Congreso de la República. Si hacemos una rápida valoración de las capacidades morales que tiene esta comisión, pues si de pronto todos y en casa vamos a coincidir que no son ellos los idóneos
para hacer este tipo de ejercicios si estuviéramos hablando de que esto fuera permitido. Tienen un conflicto de interés enorme. Pero por otro lado, y con esto cierro la idea, es que tampoco hay que darle tantas vueltas al asunto. La Constitución es clara, el legislativo tiene capacidad de conformar comisiones para lo público, pero en materia de justicia existe un organismo judicial reflejado en un ministerio público que tiene que atender este tipo de situaciones. Incluso los casos que son importantes de las personas que se sienten agraviadas. Y por eso ahí va a ser fundamental que el enfoque social, el enfoque mediático y esperaríamos también la coordinación desde el legislativo pudiera apoyar al Ministerio Público en evaluar si efectivamente hubo abuso de poder, mal uso de fondos, cualquier auditoría que es importante mencionarlo, es sana en cualquier sistema democrático. Aquí lo que se está discutiendo es si el legislativo tiene que hacerlo o no. Yo pregunto esto para cerrar, ¿es muy pronto para revisar el legado de CICIG? Porque creo que todos acá coincidimos en que es provechoso discutir los aciertos y tal vez los errores también de la comisión. José. Bueno, sin duda alguna, creo que sí. Todavía no hemos podido dimensionar el impacto que ha tenido la CICIG en nuestro país, creo yo. Hace falta muchos estudios, hace falta que el tema se enfríe también, ¿no? Hablar de temas recientes suele sesgar mucho los análisis a favor o en contra de determinados temas. Yo creo respecto a lo que mencionaba Luis Miguel, pues sí, efectivamente pueden hacer comisiones de administración pública, pero quiero reconocer que la CICIG estaba tomando acciones políticas también y yo creo que se tienen que valorar y se tienen que poder, si hablamos de pesos y contrapesos, yo creo que es importante también tener esa parte de fiscalización a acciones políticas, acciones públicas que afectaron a personas. Si vemos el fin, ¿no?, de una república, el fin de un Congreso de la República, también es hacer ese contrapeso y hacer un balance y poder llegar al fondo de los asuntos. Entonces yo sí veo importante, y lo mencionaba Luis Miguel muy bien, si el objetivo es perjudicar a la comisión, pues algo tendrán que criticarles, ¿no? Y por qué no simplemente hacer un trabajo de fiscalización y evidenciar si es que hubo errores. Es que si no los hubo, la CICIG sale aún mejor, sale aún mejor. Entonces cuando tú dices que se va a perjudicar es porque reconoces que hay cosas que se critican y hay cosas que hicieron mal. Es que los errores Entonces, de la CICIG, ¿por qué ocultar esos errores y por qué ocultar para mí los esos errores problemas? de la CICIG son muy sencillos, topan en el sistema de justicia. Los casos que se han caído del Ministerio Público y la CICIG por errores o por diferentes cosas, van a topar con los jueces. Y ahí está. Y a lo mejor a algunos no les gustan las resoluciones judiciales y demás, pero bueno, hay que respetarlas y eso es lo importante. Ahora, yo lo que creo aquí es que estamos viendo un juicio político, digamos, a un proceso que es complejo, porque los abogados no tienen, los diputados, perdón, no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento, no es su especialidad la persecución penal, y tampoco tienen acceso a la información suficiente para dar una auditoría, digamos, de este proceso que sea beneficiosa para el país. Esto es puramente un show político. Bueno, y como he dicho, muy reciente para este necesario análisis y debate del legado de esa comisión. Muchísimas gracias, José, Luismi, Ricardo, a ustedes muchas gracias por su sintonía de preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.